Judith 13:14. Judith 13. Cuando se hizo de noche, sus siervos se apresuraron a retirarse. Bagoa cerró la tienda desde fuera e hizo que los que le asistían se alejaran de la presencia de su señor. Todos se fueron a la cama cansados por la gran cantidad de vino que habían bebido. En la tienda solo quedó Judith con Holofernes, que estaba tendido sobre su cama saturado de vino. Entonces Judith mandó a su doncella que permaneciera fuera de su dormitorio y vigilara su salida como todos los días, porque le había dicho que iba a salir para hacer su oración. También se lo había mencionado a Bagoa. Todos se habían marchado de allí y nadie, pequeño o grande, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama de Holofernes, dijo en su corazón: Señor, Dios de todo poder, mira en esta hora la obra de mis manos para glorificación de Jerusalén, porque ahora es el momento de preservar tu heredad y de dar cumplimiento a mi propósito de destruir a los enemigos que se han levantado contra nosotros. Luego se acercó a la columna de la cama que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su alfanje, se arrimó a la cama y agarrándole por el cabello dijo: Dame fuerza, Señor Dios de Israel, en el día de hoy. Entonces con toda su fuerza le asestó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. A continuación hizo rodar su cuerpo fuera del lecho y arrancó la cortina de las columnas. Poco después salió y entregó la cabeza de Holofernes a su doncella, que la escondió en la alforja de los alimentos. Las dos salieron juntas como de costumbre para hacer oración. Atravesaron el campamento, rodearon aquel valle, subieron por la ladera del monte de Betulia y llegaron a las puertas de la ciudad. Entonces Judith desde lejos gritó a los guardias de las puertas: «Abrid, abrid la puerta. Dios, el Dios nuestro, está con nosotros para seguir demostrando su poder en Israel y su fuerza contra los enemigos como lo ha hecho hoy». Entonces, cuando los hombres de la ciudad oyeron su voz, bajaron rápidamente a la puerta de su ciudad y avisaron a los ancianos de la ciudad, y todos, desde el pequeño hasta el grande, se acercaron corriendo, pues les resultaba asombroso que hubiese vuelto. Abrieron la puerta, las acogieron y, encendiendo un fuego para alumbrar, las rodearon. Judith les dijo con gran voz: «Alabad a Dios, alabad. Alabad a Dios, porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, sino que por mi mano ha herido a nuestros enemigos esta noche». Y sacando la cabeza de la alforja la enseñó diciendo: «Aquí está la cabeza de Holofernes, gran capitán del ejército asirio, y esta es la cortina bajo la que yacía en su ebriedad. El Señor le ha golpeado por mano de una mujer. Que viva el Señor, que me ha protegido en el camino que he recorrido, porque la seducción de mi rostro le ha perdido, sin que haya cometido conmigo pecado alguno que me contaminara y avergonzara». Todo el pueblo se llenó de asombro y rostro en tierra adoraron a Dios diciendo con una sola voz: «Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado en el día de hoy a los enemigos de tu pueblo». Ocías entonces dijo a Judith: «Bendita seas tú de parte de Dios Altísimo, hija, por encima de todas las mujeres de la tierra, y bendito sea Dios que creó los cielos y la tierra, que te ha guiado para herir en la cabeza al príncipe de nuestros enemigos, porque la esperanza que tú has tenido no se alejará del corazón de los hombres, que se acuerden para siempre del poder de Dios. Que Dios te conceda esto para exaltación eterna, que te llene de bienes, ya que no dudaste en poner en peligro tu vida a causa de la humillación de nuestro pueblo, sino que nos has librado de nuestra perdición portándote rectamente delante de nuestro Dios». Y todo el pueblo exclamó: «Así sea, así sea». Judith 14. Judith les replicó: «Escuchadme, hermanos, tomad esta cabeza y levantadla sobre las defensas de vuestra muralla. Cuando brille la aurora y salga el sol sobre la tierra, que cada uno tome sus armas y que todo hombre valiente salga fuera de la ciudad. Iniciad la acción contra ellos, haciendo como si quisierais bajar a la llanura contra la primera línea de los asirios, pero no bajéis. Ellos tomarán sus armas y correrán hacia su campamento para despertar a los comandantes del ejército de Asiria. Se dirigirán a la tienda de Holofernes y no lo encontrarán. Entonces se llenarán de terror y huirán delante de vosotros. Entonces vosotros y todos los habitantes de todas las comarcas de Israel los perseguiréis y los aniquilaréis en su retirada. Pero antes de poner por obra esto, llamadme a Agior el amonita, para que vea y reconozca al que menospreció la casa de Israel y le envió a nuestra ciudad para encontrar la muerte». Llamaron pues a Agior a la casa de Ocías. Al llegar y ver la cabeza de Holofernes en mano de un hombre en la asamblea del pueblo, cayó de bruces desvanecido. En cuanto le levantaron, se postró a los pies de Judith y la adoró, diciendo: «Bendita seas tú en todo el campamento de Judá y entre todos los pueblos, que cuando oigan tu nombre se sobrecogerán.
Ahora pues, cuéntame todo lo que has hecho en estos días. Entonces Judith le contó delante del pueblo todo lo que había hecho, desde el día en que se marchó hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando terminó de hablar, el pueblo clamó con gran voz y dio gritos de alegría en la ciudad. Agior, viendo todo lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en Dios con todas sus fuerzas, se hizo circuncidar porque era incircunciso y fue incorporado a la casa de Israel hasta el día de hoy. Cuando salió el sol, después de haber colgado la cabeza de Holofernes en la muralla, cada hombre tomó sus armas y salieron por grupos hacia los caminos que subían al monte. Cuando los vieron los asirios, enviaron mensajeros a sus comandantes. Estos fueron a avisar a los jefes de tropa, a los tribunos y a todos los mandos. Después se reunieron delante de la tienda de Holofernes y dijeron al que administraba todos sus asuntos: «Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos se han atrevido a bajar para luchar contra nosotros para su completa perdición». Bagó entró y le llamó desde la cortina a la entrada de la tienda, pues pensaba que Holofernes estaba durmiendo con Judith. Pero como nadie contestaba, abrió, entró en el dormitorio y lo encontró muerto, tumbado sobre una estera y sin cabeza. Gritó con fuerza, llorando, gimiendo, dando fuertes voces y rasgándose las vestiduras. A continuación entró en la tienda donde estaba custodiada Judith, pero no la encontró. Entonces se dirigió a la muchedumbre y gritó: «Estos esclavos nos han traicionado. Una sola mujer de los hebreos ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Mirad, Holofernes yace en tierra y su cabeza no está». Cuando los capitanes del ejército asirio oyeron estas palabras, rasgaron sus túnicas, su alma se quedó confundida y sus gritos y voces se elevaron con muchísima fuerza en medio del campamento. Proverbios 25, 15, 28. Con paciencia se persuade un jefe y lengua suave quebranta los huesos. ¿Encontraste miel? Come lo justo, no sea que te hartes y la vomites. Pon raras veces tu pie en casa de tu prójimo, no sea que se canse de ti y te aborrezca. Maza, espada y dardo agudo es quien declara falso testimonio contra su prójimo. Diente picado y pie que tropieza es confiar en el traidor estando en apuros. Quitarse la ropa en día frío, vinagre sobre sosa, es cantar canciones a un corazón afligido. Si tu enemigo está hambriento, dale de comer, y si está sediento, dale de beber. Pues así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza y el Señor te lo premiará. Viento norte trae lluvia y caras enojadas, lengua murmuradora. Más vale habitar en rincón de terrado que con mujer discutidora en casa amplia. Agua fresca en garganta reseca es la buena noticia de tierras lejanas. Fuente turbia y manantial contaminado es el justo que vacila ante el malvado. No es bueno comer demasiada miel ni buscar gloria y más gloria. Ciudades manteladas y murallas es el hombre que no controla su espíritu. Romanos 7:13, 8:17. Entonces lo que es bueno se ha convertido en muerte para mí, de ninguna manera, pero el pecado, para mostrarse como tal, produjo en mí la muerte por medio del bien, para que el pecado llegase a su colmo por medio del precepto. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, porque no logré entender lo que hago. Pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago. Y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pues ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, pues querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, al querer yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con el espíritu a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Romanos 8. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, al estar debilitada a causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la carne pecadora, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Porque la tendencia de la carne es la muerte,
mientras que la tendencia del espíritu, la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ciertamente el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu tiene vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no somos deudores de la carne de modo que vivamos según la carne, porque si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados.